porque en medio de tantas cosas que hoy se ofrecen al ser humano, hoy hay un mundo de ofertas que tenemos que entender con nuestro corazón que ninguna de ellas puede saciar el alma. Y muchas cosas han venido a ser un gran distractor. Y la iglesia necesitamos estar atentos, no podemos estar desapercibidos de lo que Dios quiere, de lo que Dios está trayendo, de lo que Dios nos está hablando. Porque no olvidemos que todo lo que Dios está obrando es acercando nuestro corazón hacia su corazón. Y por eso está obrando de muchas formas y de muchas maneras y a través de muchas circunstancias que nos están llevando a levantar la mirada a lo alto, que nos están llevando a reconocer que el cristianismo no es el camino de la autosuficiencia, sino es el camino de la total dependencia de Dios. Cuando el hombre es autosuficiente, el hombre en su autosuficiencia se aleja de Dios. En su autosuficiencia toma malas decisiones. En su autosuficiencia llama a lo malo bueno. En su autosuficiencia hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Es un camino destructivo, es un camino dañino para el corazón y es un camino destructivo para toda la vida del ser humano. Si quieres se va ubicando ahí en Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5 verso número 16. Gálatas capítulo número 5 versículo número 16. Y mientras vas ubicando allí, recordamos cómo Dios ha venido hablando a nuestros corazones todo este último tiempo sobre la necesidad que nosotros tenemos de aquietar nuestra alma en su presencia y de que nuestra vida no esté absorbida por los afanes ni esté absorbida por todas las cosas que hoy hacen que el hombre esté completamente intranquilo. La ausencia de la vida de Dios en un ser humano hace que ese ser humano no tenga reposo, hace que ese ser humano no tenga sosiego, no tenga paz dentro de su corazón, porque la paz no es que las circunstancias estén quietas y estén tranquilas, significa que la vida de Dios se está manifestando de una manera sobrenatural dentro de cada uno de nosotros, aunque haya tormentas, porque nos permite ver que aún es el Señor de todas las cosas. No olvidemos que aún las tormentas son planeadas por Dios para que le conozcamos. Hay tormentas que Dios ha permitido en nuestra vida para llamar nuestra atención. ¿De dónde tenemos la mirada? Porque muchas veces podemos estar tan cerca de Jesús, pero tan lejos en nuestro corazón de todo lo que Él, su vida, de todo lo que es su deseo para nosotros. El Señor sube a una barca y dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado. Y Dios los lleva en todo ese trayecto. En la historia bíblica se narra que mientras pasaban se levantó una gran tormenta, y en medio de las tormentas lo primero que los seres humanos hacemos es empezar a luchar con nuestras fuerzas de cómo defendernos en medio de esa situación, ¿cierto? Y luchamos hasta que llega el momento donde nos damos por vencidos y nos damos cuenta que esa tormenta fue dispuesta por Dios para que nosotros pudiéramos clamar a Él y pudiéramos conocerlo a Él en medio de esa situación. Porque ellos empiezan a luchar con la tormenta, se está haciendo más grande, son pescadores que tienen experiencia, pero aún la tormenta que se levantó se está haciendo tan grande que aún ni la experiencia ni la capacidad les alcanzó. Y de pronto en medio de toda esa situación se acercan a Jesús, que en uno de los extremos del barco estaba dormido, y lo despiertan, ¿cierto? En medio de la tormenta, porque cuando se cansaron de luchar en sus fuerzas con la tormenta, entonces vinieron a buscar a Jesús. Y a veces
lo que más hace difícil toda nuestra situación es la resistencia que nosotros tenemos para buscar a Jesús como el verdadero alimento de nuestro corazón y de nuestra vida, en medio de todas las circunstancias, y tratamos de luchar, de luchar, de luchar, luchamos con tantas cosas, y como hemos sido permeados con tantas cosas de afuera, y hay tanto pensamiento mezclado aún dentro de la vida del creyente, que utilizamos muchos medios y métodos que no nos llevan a confiar en el Señor, sino que nos llevan a buscar atajos, y muchas veces en el camino del Señor no hay atajos. Y lo particular de, alguien decía que cuando los marineros son entrenados, los marineros nunca son entrenados al borde de la playa, porque si en medio de ahí cerca de la playa se levanta una tormenta, facilito se botan de la barca y se van a buscar un lugar seguro en tierra firme. De manera que los marineros son entrenados en alta mar, que cuando se levanta la tormenta, ¿cierto?, no hay otro lugar más donde refugiarse que en el Señor. Y es tan hermoso, porque el único refugio seguro es el Señor. Pero Dios todo lo que está permitiendo es para que nos refugiemos en Él, en toda situación y en toda circunstancia. Porque el refugio no es una congregación, el refugio es una persona. El refugio no es un lugar de reunión, es una persona. El refugio no es un culto, el refugio es una ¿qué? Es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y cuando ellos le dicen a Jesús ahí en medio de la tormenta: ¿no tienes cuidado de nosotros?, Él se levanta y en un segundo aquietó la tormenta, le dijo a la tormenta que se aquietara, al mar que enmudeciera. Pero ahora aquellos discípulos se han enfrentado con una gran realidad dentro de su corazón. Hemos estado tan cerca de Jesús, pero todavía no tenemos ni idea de quién es Él. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y qué hermoso cuando en medio de todas esas situaciones nuestra atención deja de estar puesta en la tormenta y ahora toda nuestra atención empieza a estar puesta en Jesús, en el Señor que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y es hacia donde Dios nos está llevando, hacia donde toda nuestra mirada esté puesta única y exclusivamente en Él. Todo lo que Dios ha provisto. No olvidemos que el hombre, cuando pecó en el huerto del Edén, perdió su reposo, y desde ahí el hombre ha tratado de buscar dónde aquietar su alma, y es imposible aquietar el alma fuera del Señor. El único lugar de reposo es el Señor. Por eso aún ese día de reposo era una figura de la única persona que puede dar reposo a nuestro corazón, de aquel que apareció para decir: yo soy tu reposo. Tu reposo no es un día, tu reposo es una persona, y esa es la persona a la que Dios nos está llevando a conocer todos los días de nuestro caminar. Ayer estudiábamos un poco en la reunión de alabanza acerca de la diferencia entre los que tenían allá en la época de Jesús una relación con la sinagoga y los que tenían una relación con Jesús. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a vivir teniendo unas relaciones con lugares, con prácticas, y los lugares y las prácticas no cambian, no transforman, no renuevan la vida de las personas. Aunque los discípulos siguieron asistiendo a las sinagogas, como se deja ver ahí en todo el libro de los Hechos, donde se nos deja ver cómo aún donde llegaba Pablo y había una sinagoga allí, iba al día de reposo y allí compartía la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Pero el asunto es cuando entendemos que no es el lugar, es una persona, es Cristo, y que cuando tenemos una relación con esa persona va a transformar nuestras vidas. Dios nos ha dado la vida de su Hijo para transformarnos de una manera profunda a todos y cada uno de nosotros. Si seguimos teniendo una relación con un lugar, nuestra vida va a permanecer igual, porque nos vamos a estar alimentando de lo equivocado. Un lugar no te alimenta, el verdadero alimento es una persona. El Señor dijo: el que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed. ¿Qué? Sed jamás. Y hemos pasado donde como Dios ha venido llamando nuestra atención para decir: mírame, para decir: escúchame.
y llamando toda nuestra atención porque Él se ha ido manifestando como el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, donde nos está llevando a entender que el problema no son las circunstancias, que el asunto es que Él lo que va a traer como respuesta a nuestro corazón es una revelación maravillosa de Cristo, para que por medio de Cristo podamos conocer el corazón del Padre. Y que no solamente Dios desea revelarnos a Cristo, sino que desea también revelar a Cristo a través de nuestras vidas. Qué hermoso, que no solamente Cristo sea anunciado, sino que también Cristo pueda ser visto a través de nuestras vidas. Y esa no es la obra nuestra, la necesidad nuestra es estar ahí en las manos de Dios, es estar ahí en el Señor. El alfarero es Él, el que le va a dar la forma a esta vasija es ¿quién? Es Él, ¿cierto? El que va obrando de una manera especial, porque a veces nosotros somos los que queremos venir a decirle al Señor cuando nos relacionamos con Él, ¿dónde es donde quiero que me cambie? ¿Cómo quiero que me cambie? ¿Cierto? Y el Señor tiene que quebrar eso dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. No venimos a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, venimos a decirles: Dios, permíteme entender lo que tú vas a hacer conmigo, que es diferente. Permíteme entender, no vengo a decirle qué es lo que Dios tiene que hacer, vengo a decirle, como dijo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Él nos va a enseñar lo que Él va a obrar en nuestras vidas, lo que Él va a manifestar en nuestros corazones. Él nos ha dicho que solamente en Él está reposada nuestra alma, ¿cierto? Que cuando nuestro corazón está en alguien diferente a Él, como vimos en Job, que enfrentó muchas circunstancias, que enfrentó angustia, que enfrentó dolor, que enfrentó tristeza y aún amargura en su corazón, pero que la respuesta no la encontró de labios de los hombres, la respuesta la encontró de la vida misma de Dios. Cuando encontró que Dios era la respuesta que él necesitaba, ahí tuvo el final para todas sus preguntas. Lo que Él es responde a todo lo que necesita mi corazón y mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que en las pruebas Dios está preparando el terreno de nuestro corazón, y el terreno para que demos el fruto que Él quiere, no los frutos que nosotros queremos ver, sino los frutos que Dios desea manifestar de su vida, de su carácter, llevarnos a la madurez, como hemos aprendido, para que tenga la paciencia su obra completa, para que aprendamos a esperar, para que aprendamos a sujetarnos ¿a quién? Al Señor, y más en medio de una generación que cada día es más anárquica, y anárquica es que cada día cada uno es su propia ley, cada uno es su propio Señor, cada uno es su propio dueño, y está bien en el mundo que va rumbo en ese camino de muerte. Pero mis amados, nosotros tenemos un Señor, un Dios y Padre de todos, de manera que la iglesia no es un mundo anárquico donde cada uno hace lo que le parece. La iglesia es el lugar donde todos nos rendimos a los pies de Cristo para que sea hecha su voluntad. Algo tan hermoso, porque escuchaba de alguien que compartía esta semana algo que me pareció tan bonito, porque decía: la iglesia no es un hospital, no es un hospital donde se recuperan heridos. La iglesia es un cementerio donde se resucitan muertos. Y qué hermoso, que eso es poderoso. La iglesia es el lugar donde Dios coge a hombres y mujeres que estaban muertos porque no tenían la vida de Dios, y los está levantando para manifestar la gloriosa vida de Dios dentro de cada uno de nosotros, la gloriosa vida de Él dentro de cada una de nuestras vidas. Y qué hermoso, porque lo que Dios va a hacer no es un pañito de agua, lo que va a hacer Dios es algo poderoso e inexplicable para la mente y para el corazón humano, algo que no puede ser concebido en la mente humana. Y por eso necesita ser entendido espiritualmente, porque cuando todo eso que Dios obra y hace llega a nuestra mente natural, se llena de límites, porque la mente no puede abarcar, la mente del hombre no puede abarcar la grandeza del pensamiento y la voluntad de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Qué hermoso cuando nosotros recordamos entonces cómo Dios con amor eterno nos ha amado y ha prolongado sobre nosotros ¿qué? Su misericordia, y que nosotros necesitamos dar oído a lo que Dios viene
trayendo a nuestro corazón. Si Israel me hubiera oído, en un momento hubiera yo derribado ¿a quién? A sus enemigos. Y necesitamos oír ¿a quién? Al Señor. Necesitamos escucharle a Él con todo nuestro corazón. Y como veíamos la semana anterior, cuando Dios formó al hombre, el hombre lo formó del polvo de la tierra, pero Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y que eso nos recuerda que la vida del ser humano, sin el aliento de Dios, sin el Espíritu de Dios dentro de él, hace que la vida del ser humano solamente sea ¿qué? Polvo. Y todo lo que el hombre pueda lograr y alcanzar sin la vida de Dios en su corazón es solamente ¿qué? Polvo, es nada, porque Cristo dijo: separados de mí ¿qué? Nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y que cuando Dios nos empieza a manifestar su amor, mis amados, hay gente que dice: yo me siento muy amada por Dios, pero eso tiene que tener un significado verdadero en el corazón, porque experimentarse amado por Dios va a producir un apasionamiento en tu corazón por Dios. Si yo digo: me siento muy amado por Dios, y mi corazón es frío, distante, lejano, no hay una relación íntima de comunión con el Señor, hay una pereza en esa búsqueda de Dios, realmente no estoy experimentando el amor de Dios. La Escritura dice que el amor de Cristo nos constriye pensando en esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que el amor de Cristo en la vida de una persona hace que esa persona se va volviendo una apasionada por el Señor. No una apasionada de actividades, disfruta una actividad, pero apasionado por el ¿qué? Por el Señor. Ardiendo ¿por quién? Ardiendo por el Señor. De manera que lo que a una persona la desanima dentro de una congregación no son los malos testimonios, ¿cierto? No sé si aquí les compartí algo que hablé hace poco con una persona, porque una persona le pregunté por qué no ha vuelto a congregarse, por qué no ha vuelto a reunirse, y entonces la persona me dijo: no, yo preferí quedarme en el mundo porque en la iglesia hay muy malos testimonios, ¿sí? Entonces yo le respondí, le dije: ah, bueno, y entonces no ha encontrado malos testimonios en el mundo, que no se ha desanimado del mundo, ¿cierto? Porque el asunto es que nosotros buscamos excusas, excusamos el frío de nuestro corazón y lo que no está pasando en nuestro interior con cosas externas. Mis amados, cuando Dios te enamora, no importa lo que haga el hombre, tú y yo le pertenecemos a Dios y queremos todos los días más de Dios, queremos todos los días más de su presencia, queremos todos los días más de su corazón, queremos todos los días más de su aliento, ¿cierto? No importa lo que el hombre haga, no nos da alegría, duele el corazón que muchas veces hayan siervos de Dios que den malos testimonios, que hagan cosas equivocadas, mis amados, pero esa no es la excusa para que dejemos de buscar de Dios. Porque la razón por la que nosotros buscamos a Dios no es por lo que hacen esos hombres, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la razón. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es tan descomunal que la palabra de Dios dice que es tan alto, tan ancho, tan profundo, que excede a todo conocimiento, a todo lo que nosotros podemos ¿qué? Entender. Pero necesitamos entender eso dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, porque no podemos ser un pueblo ahí que está como que ya se apaga, como que ya se apaga, como que ya se apaga, ¿cierto? No podemos seguir. Claro, Dios nos encontró como pabilos humeantes, pero Dios vino a encender fuego en su corazón con la vida maravillosa de su Espíritu dentro de cada una de nuestras vidas, dentro de cada uno de nuestros pensamientos. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos provoca a vivir. ¿Para quién? Para el Señor, ¿sí o no? Alguna vez alguien compartió, no recuerdo quién lo compartió, pero recuerdo de algo que le pasó a un pastor, porque este pastor narró la historia de que él estaba harto de la vida cristiana
Y él pastoreaba todos los días, pero él pastoreaba con un sueño. Dice, yo sé que mi pastorado termina cuando el último de esta iglesia se vaya. De manera que él todos los días pastoreaba con el sueño de que cada vez viniera menos gente. ¿Sí o no? Él estaba esperando que llegara el momento donde el último se fuera, ¿sí o no? Y los que estaban allá sentados venían cada semana con la esperanza de cuándo te llevará, Señor, al pastor. Y esa era la relación que tenía que, ¿sí o no? Unos con la mirada puesta en ¿quién? En los otros. Cuando el hombre mira al hombre, desfallece. Maldito el hombre que confía en ¿quién? Que confía en el hombre. Mis amados, cuando sea cual sea la función que Dios disponga para nuestro corazón, si la mirada está puesta en Jesús, tendremos días difíciles, claro. La vida no es fácil, tenemos luchas, situaciones, aparecen conflictos dentro de nosotros, hay cosas para las que no nos es fácil que morir dentro de nuestro corazón. No es fácil muchas veces estar dando el brazo a torcer, agachando la cabeza, muchas veces aceptando, Señor, si permitiste que las cosas sean así, Señor, y si son tu voluntad, entonces permíteme que yo lo abrace en mi corazón, permite que eso no sea un conflicto dentro de mi vida, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo que sea fácil, pero sabemos que el que está haciendo la obra en nosotros, como dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está haciendo la obra dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es tu alimento? Porque de lo que te alimentes depende tu reposo. ¿Cuál es tu alimento? Porque de lo que te alimentes depende ¿qué? Depende tu reposo, ¿sí? Gálatas capítulo número 5, verso número 16. Gálatas 5, 16 en adelante. El Señor empieza a traer a través de su palabra claridad a nuestras vidas, porque hay muchos dentro del pueblo del Señor que están desfalleciendo, pero están desfalleciendo en su corazón porque están alimentando el hombre equivocado dentro de sus vidas, porque tienen la mirada puesta en el lugar equivocado, porque el alimento que está llenando su corazón no viene de la fuente, de la única fuente que sacia. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son ¿de quién? De Cristo. Escuche, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y aquí aparece algo muy importante para nuestras vidas, ¿cierto? Una de las cosas que uno muchas veces se refería o a personas, o muchas veces a compañeros de trabajo, o muchas veces a los hijos, es que muchas veces se les enseñó algo, ¿cierto? Pero después de que se enseñó algo, lo que hicieron pareciese como si no se les hubiera enseñado ¿qué? Nada, ¿cierto? Y entonces muchas veces utilizamos la afirmación de que le entró por una oreja y le salió por
la otra. O sea que definitivamente lo que se le dijo, lo que se le enseñó, lo que se le transmitió, no llegó a ningún qué lugar, no le sirvió para absolutamente qué, nada dentro de su vida. Pero mis amados, sí se hace necesario que nosotros revisemos cómo estamos escuchando y cómo estamos oyendo al Señor. Porque la palabra de Dios dice que no podemos ser oidores olvidadizos, que no podemos ser hombres y mujeres a los que Dios le vaya abriendo las escrituras para que podamos ver su corazón, para que podamos ver cómo Él se va dando a conocer, cómo Él se va revelando, y en la medida que Él se revela nos permite conocer quiénes somos nosotros y la completa necesidad que nuestras vidas tienen de Él. Pero si Dios nos va instruyendo, se va revelando a nuestras vidas y nosotros tenemos en poco todo lo que Dios va trayendo a nuestro corazón y todo lo que Dios va trayendo a nuestras vidas, y eso no va volviéndose por obra. En estos días leía un asunto muy triste, pero que confronta la realidad del cristianismo que hoy se vive. Porque leían la historia de cómo un papá, entre comillas, cristiano, le estaba haciendo un reclamo a su hijo. Y el reclamo que le estaba haciendo a su hijo era: hijo, si nosotros toda la vida hemos asistido a una iglesia, si hemos estado en una congregación, si hemos leído la Biblia, ¿usted qué hacía por allá en esa marcha LGTBI? No entiendo usted qué hacía por allá. Le estaba haciendo el papá el reclamo a ese hijo. Y en esa historia narrada ahí, el hijo miró al papá y le dijo: por una sola cosa, papá, porque por lo menos esos allá dicen creer en algo y lo viven. Acá decimos ser cristianos y acá no vivimos como cristianos, de manera que nosotros no creemos lo que decimos creer. Por lo menos esa gente dice ser algo y se muestra como lo que es. Nosotros decimos ser algo y no se ve lo que decimos lo que decimos ser. Y para ese ejemplo es algo que confronta mucho el mucho el corazón, porque ciertamente no somos nosotros los que cambiamos la vida de las personas, pero mis amados, tiene que haber evidencia en nuestras vidas de cómo Dios nos está cambiando, de cómo Dios nos está de cómo Dios nos está transformando, porque muchas veces lo que enseñamos a otros, cuando no hay vida en nosotros, en lugar de producir una bendición, produce rebelión en la vida de las demás personas. No hay nada que produzca más rebelión en el corazón de alguien que una persona con una cerveza en la mano esté mirando a su hijo y le esté diciendo: el día que lo vea tomándose una cerveza. Y entonces tal vez ese jovencito se abstiene de hacerlo porque por ahora le tiene miedo, pero en el fondo eso le está causando una rebelión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros demandamos de otros lo que no estamos dispuestos a modelar en nuestras vidas. Y cuando estamos hablando de esto es que Dios desea manifestar una vida en nosotros, pero ¿qué es lo que no está ocurriendo? Quebrantamiento en nuestras vidas. Cada vez Dios nos va haciendo más claro todo lo que Él quiere manifestar y cómo en todas esas circunstancias lo está manifestando. Ahora el pastor Wilson oraba al principio algo muy bonito y muy claro. Tantas veces hemos visto cómo Dios nos sacó de una circunstancia, pero no vimos cómo Dios nos quería transformar en medio de ella. Y lo más importante no es cómo salimos de una circunstancia, lo más importante es en qué condición salimos de esa circunstancia. Porque la verdadera victoria no es salir al otro lado, porque hay situaciones en las que hemos salido al otro lado, pero salimos siendo las mismas personas. Como se dijo de un hombre llamado Moab, conservó el mismo olor y conservó el mismo el mismo sabor. Siguió siendo la misma persona, simplemente atravesando circunstancias y saliendo al otro lado. Mis amados, ese no es el deseo de Dios. La verdadera victoria es que si salimos de una circunstancia, al salir de esa circunstancia también salgamos transformados a la gloriosa imagen del Hijo de Dios, que es lo que Dios desea obrar y a llevarnos a la madurez en esa área a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nuestro lenguaje sea como
como el lenguaje de Dios. No que tenemos un lenguaje para repetir versículos bíblicos, pero hablamos y nos comportamos y pensamos como piensa la gente de dónde, como piensa la gente de afuera. No sea que estemos tan entretenidos con tantas cosas, ¿cierto? Que a la Biblia le hacemos lectura, pero alimentamos el corazón es con otra cantidad de cosas. En esos días compartía con alguien, he compartido con varias personas, les decía, a veces estamos esperando tanto que la marca que siempre se anunció que se pondría en el final de los tiempos, cuando dice la palabra de Dios que muchos tendrían la marca de la bestia, el 666, ¿cierto? Y entonces cuando generan alerta de chips y cuando generan todo esto, entonces todos alertarían y decían, no, yo no me dejo vacunar porque ahí me van a meter un chip. No me dejo, bueno, cantidad de cosas y estamos como a la resistencia de ¿qué? A la resistencia de esas cosas. Pero si nos damos cuenta, tal vez no nos dejaríamos vacunar ni nos dejaríamos poner ningún implemento raro en el cuerpo, pero cuán dependiente nos hemos vuelto de alimentarnos todo el tiempo de un celular y de toda la basura y de toda la información que viene a través de ese ¿qué? De ese celular. Y a través de ese celular te están lavando el cerebro. Mire, a través de ese celular te vuelven una persona necesitada de cosas que no necesitas. Te ponen a comprar lo que no necesitas, ¿cierto? Hoy en día miras tu casa y hay casas llenas de cosas, de gente que compra y compra cosas por internet y las compra, las mira, le parece bonita y para acumularlas. No sabe ni para qué las compró, ni cosas que ni siquiera le va a dar uso. ¿Por qué? Porque lo volvieron necesitado de cosas, porque ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? Y no solamente se alimenta de eso, cantidad de información que llega ahí y lo ponen a pensar de una manera diferente. Su mente, en lugar de estar siendo renovada por el pensamiento de Dios, muchas veces está siendo entenebrecida por la cantidad de cosas en las que te mantienes ¿qué? Te mantienes alimentando, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces Dios nos está invitando en este camino. Hay dos formas de caminar. O caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne, ¿cierto? Solo hay dos formas de ¿qué? Solo hay dos formas de caminar. Porque no podemos seguir siendo personas que simplemente se congregan en un lugar, que asisten a reuniones, que escuchan prédicas, que participan de muchas actividades, pero mis amados, no han nacido de nuevo. Y tiene que ocurrir algo dentro del corazón. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre llamado Nicodemo? Si no naces de lo alto, no puedes ver el reino de ¿quién? El reino de Dios. Y para nacer de lo alto, Dios trae una profunda convicción de arrepentimiento al corazón. Porque hay cantidad de gente que aún dentro del cuerpo de Cristo sigue pecando y haciendo maldades y está escondida detrás de una ¿qué? Fachada. Y no ha experimentado un profundo arrepentimiento dentro de ¿quién? Dentro de su vida. No ha experimentado un profundo arrepentimiento dentro de su corazón. Vienen al culto y les gusta el mensaje, vienen al culto y les gusta el ambiente que se genera en el culto, ¿cierto? Viene en el culto y tal vez puede dar una aprobación o una desaprobación de lo que enseñó, estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que se pudo haber predicado, pero aquí el asunto va mucho más allá de eso. ¿Qué está pasando en tu corazón con lo que Dios está hablando a lo profundo de tu vida? ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Qué está pasando ahí en tu ser interior? Porque si no has nacido de nuevo, simplemente vas a seguir contento con la ritualismo que tenemos semanalmente, pero no está aconteciendo nada dentro de nuestras vidas. Mire, estamos tan permeados del mundo, ¿cierto? Que la pregunta es, ¿puede una persona estar creciendo en la manifestación de la plenitud de Cristo cuando todos los días está creciendo es el descontento dentro de su corazón? El descontento dentro de su vida. Mis amados, lo que está pasando en el mundo está advertido en la palabra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Estar firmes en el Señor.
porque afuera se está preparando el terreno para la manifestación del anticristo. Eso va a seguir creciendo, las leyes van a seguir creciendo en todo ese aspecto, pero aunque las leyes crezcan en todo ese aspecto, ¿cierto? El hecho de que el hombre apruebe leyes que aprueban cosas que son pecado, no significa que entonces eso por una ley de hombre sea aprobado ante los ojos de quién, ante los ojos de Dios. El hombre ha aprobado el aborto y eso no significa que entonces el aborto sea aprobado por quién, no significa que sea aprobado por Dios. El hombre ha hecho las leyes para que se facilite todo el divorcio y eso entonces no significa que el divorcio entonces sea aprobado por quién, porque cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo: así no fue al principio, así no fue. Cosas que han permeado, cantidad de hombres y mujeres que en lugar de estar rendidos a Cristo, ¿cierto? Hoy en día, esta semana compartíamos mucho con el pastor Wilson, hoy en día ¿qué se está destruyendo? El diseño de familia. Todo el diseño de Dios se está destruyendo, el diseño de familia. Todas las nuevas generaciones no están pensando en formar familia, no quieren tener esposo o esposa, no quieren tener hijos. Se tienen un concepto porque detrás de todo eso, ¿cierto? Está viniendo algo que no pertenece al diseño de Dios y se está instalando en el corazón ¿de quién? En el corazón del ser humano. Lo triste no es que el mundo esté pensando de toda esa manera. Lo triste es cuando nuestros jóvenes están pensando de la misma manera que piensa el mundo. Hace unos días hablaba con un joven y le decía: mira, el asunto aquí no es no formar una familia, el asunto aquí es que Dios quiere para ti. Si Dios, como dice la palabra, que Dios a muchos los tuvo como eunucos para el reino de quién, para el reino de Dios. Si Dios quiere tenerte ahí para que solo le sirvas a Dios, amén, ¿cierto? Pero eso no significa entonces que tú tengas un mal concepto de familia. ¿En dónde? En tu corazón. Pablo dijo: yo tengo un don de continencia. Pero ¿qué le dijo a los demás? Si no tienen ese don, cásense, ¿cierto? De manera que él no puso lo que él sentía como si eso fuera el diseño. No, hay un diseño de Dios y lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar no es qué piensa el mundo, ¿cierto? No olviden, ¿dónde se están perdiendo los niños hoy? Los niños no se están perdiendo en el mundo, los niños se están perdiendo es en casa. En casa es donde se están ¿qué? Perdiendo. Porque hoy hay papás que no tienen tiempo para educar ¿a quién? A sus hijos. No tienen tiempo porque ciertamente tenemos todas las excusas, ¿cierto? De que hoy nos demanda mucho tiempo el trabajo, de que el trabajo nos absorbe, de que hay que madrugar mucho, hay que hacer una cosa, llegamos cansados, hay que dejar otras cosas listas. No hay tiempo para poder formar ¿a quién? A nuestros hijos y trabajar ¿con quién? Con ellos. Pero mire, así es que te quiere tener el sistema, tan absorbido que no tengas tiempo de atender a tus hijos para ellos atenderlos. Mientras tú descuidas enseñar y ser un ejemplo para tus hijos, allá afuera no tienen problema. Allá afuera, creo que era con Jonathan que compartíamos esta semana, ¿sí? Que ya hay personitas que van a la ecografía y la persona que estaba haciendo la ecografía ya no dice es un varoncito o es una niña. Dice: miren a ella, es un bebé que se está formando y que miren a ella, ¿cierto? En todas las áreas se está distorsionando absolutamente ¿qué? Absolutamente todo, ¿cierto? Pero si nosotros realmente no nos alimentamos de Cristo, esas cosas van a seguir permeando el corazón de la iglesia. Porque si Cristo no es nuestra realidad, entonces será otra realidad la que invada nuestro corazón y nuestra vida. Será otra realidad. Vaya conmigo a Juan capítulo número 16, versículo número 8. Necesitamos verificar y pedirle al Señor: Señor, permíteme entender que he nacido de nuevo. Porque el haber nacido de nuevo significa que Dios ha traído una convicción de pecado. ¿A dónde? Al corazón. Porque si no hay convicción de pecado, mis amados, entonces hay un asunto grave en nuestra condición. Simplemente podemos ser participantes de una reunión, pero no participantes de la vida de Dios. Juan 16:8 dice:
Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién produce la convicción de pecado al interior del ser humano? El Espíritu Santo. Si no hay convicción de pecado al interior, entonces no está el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién, no es de Él. Porque el Espíritu de una manera especial obra en nuestro corazón. Porque necesitamos entender que cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, puso una nueva naturaleza dentro de nosotros. Una nueva naturaleza en cada uno de nuestros corazones. Y eso implica que ahora esa nueva naturaleza nos va a llevar a dejar la manera de vivir que teníamos antes, va a quedar atrás. Porque ahora hay una nueva vida que se está manifestando ¿en quién? En nosotros. La vieja manera queda a vivir ¿dónde? Es que hoy hay un cristianismo tan raro, mis amados. Uno va a la palabra de Dios y esos hombres sobre los que Dios hizo esa obra de nacer de lo alto, no cambiaron de la noche a la mañana. Pero mis amados, hubo muchas cosas con las que cuando vino el Espíritu de Dios, cortaron de raíz de una sola. Porque el Espíritu de Dios nos capacita, ¿cierto? Necesitamos tener un cambio en nuestra manera de pensar producido por Dios, profundo. Porque hoy en día hay mucha permisividad. Nos permitimos muchas cosas porque dependemos más de lo que nos gusta y de lo que sentimos que de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y como el pueblo de Dios es tan permeado, hoy hay cantidad de iglesias que le dicen vaya baile, vaya haga, ¿cierto? Y entonces todo se vuelve una mezcla ahí muy rara y después está el corazón apagado. Y el problema es que cuando nosotros vamos dando, no tenemos claridad del sacrificio, eso va a permear completamente nuestras vidas. ¿Qué estamos alimentando? En los tiempos de Elí, mis amados, ocurrió algo muy triste. Dios está levantando un remanente, un pueblo, ¿cierto? En todo lugar sobre la tierra, como le dijo a Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. ¿A quién? A Baal. Pero en los tiempos de Elí ocurrió algo, mis amados. Si el sacrificio se corrompe, toda la vida se va a corromper. Dice la escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y eran los sacerdotes del templo, los hijos de Elí. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Que ellos perdieron de vista lo que significaba el sacrificio. Los sacerdotes tenían asignado una porción cuando hacían los sacrificios, lo que se echaba en una olla, cuando eso se estaba cocinando, tenían un gancho, ellos metían ese gancho y lo que saliera era lo que les correspondía. Así lo había asignado ¿quién? El Señor. De ahí salía la porción para el sacerdote. La porción venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. Pero ¿qué hicieron los hijos de Elí? Empezaron a pisotear lo que era sacrificado hacia el Señor. De manera que ellos no esperaban a que eso estuviera en la olla para sacarlo, sino que ellos antes de eso escogían la mejor parte para ¿quién? La mejor parte para ellos. Y lo que empezó corrompiendo y no teniendo claridad del sacrificio, hizo que más adelante se narra de cómo los hijos de Elí tenían relaciones con las mujeres a la entrada del templo. O sea, lo que empezó no entendiendo el sacrificio hizo que la vida se llenara de corrupción, mis amados. Cuando no hay luz del sacrificio de Cristo, podemos estar metidos en una iglesia y la vida del cristiano todos los días corrompiéndose cada día más. O la vida de ese que está viniendo a un lugar. Porque la escritura no dice que vino la luz y después se fue volviendo tinieblas. No, la escritura dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Si no va en aumento, mis amados, tal vez lo que tienes que revisar es si no has nacido de nuevo.
porque tienen que pasar algo dentro de tu corazón y algo dentro de tu vida. Una cosa es que llegaste hace 10 años luchando con una situación en el corazón, y otra cosa es que después de 10 años, antes esa lucha te tenga más aporreado después de 10 años. Hay algo que no has entendido o hay algo que no ha pasado dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Entonces muchas veces el asunto no es tener luchas. El asunto es que no hemos querido muchas veces caer rendido con eso. ¿A los pies de quién? A los pies del Señor. No hemos querido caer rendidos con eso ante la vida maravillosa de quién? Del Señor. Porque nos ha sido provista una nueva ¿qué? Una nueva naturaleza. Aquí no vamos a alcanzar a ser perfectos, pero tienen que irse dando vislumbres de esa vida que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Se tiene que ir haciendo ¿qué? Visible. Porque una vida o una persona que nació de lo alto ahora tiene una vida nueva, y esa vida es ¿qué? Espiritual. Juan capítulo número 7 verso 37. Acompáñenme allí. La puerta de entrada es nacer de lo alto. Es el momento donde Dios deposita de su espíritu ¿en quién? En tu vida y en mi vida. Pero mis amados, hay algo que de ahí en adelante todos los días Dios nos va guiando y necesitamos en nuestra vida, y es la llenura del Espíritu en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Entendiendo, como lo expresa la palabra, que es la llenura del Espíritu, ¿cierto? Porque a veces se confunden una cantidad de emociones y cosas que no producen transformación ni una vida sujeta a Dios, ¿cierto? Lo que Dios hace tiene que transformar tu vida de una manera especial. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido ¿qué? Glorificado, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Los deseos de la carne. El Señor hace una obra para hacernos nacer de nuevo, pero ahora en ese hacernos nacer de nuevo nos está conduciendo a la única fuente que llena y sacia la vida del ser humano. En una de las celebraciones judías, que era la fiesta de los tabernáculos, donde ellos tenían por costumbre recordar lo que Dios había hecho con ellos cuando estuvieron en el desierto. Y cuando estuvieron en el desierto recordaban cómo Dios había hecho brotar agua de la roca para saciar la sed que había en ellos. Y ellos iban a un lugar llamado Siloé, y desde esa fuente recogían agua y venían como en una especie de desfile hasta llegar al lugar del sacrificio, y regaban de esa agua ahí para recordar cómo Dios les había provisto el agua que saciaba la sed de ellos, y para recordar que la fuente que saciaría la sed de sus vidas vendría ¿de quién? Vendría de parte de Dios. Y aquel día estaban haciendo esa celebración. Habían cogido agua de allí de Siloé, que significa enviado, y venían en ese desfile para llegar hasta el lugar del sacrificio y vaciar el agua allí, recordando ese evento. Cuando vienen en eso, ahora el Señor en medio de ellos, Jesús se para y mirando a toda la multitud les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo creo que eso de una vez dejó a todos como inquietos. Llamó la atención de todos los que estaban ¿a dónde? Allí. Porque les está recordando lo que ustedes están celebrando es la roca que brotaba agua, como Dios les proveyó y como Dios enviaría quien iba a saciar la sed de sus corazones. Pues Jesús mismo se paró delante de todos y dijo: mire, el agua que brotó, la roca que brotó agua allá en el desierto para saciar la sed de Israel, era yo.
y ahora estoy aquí delante de ustedes. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y estaba diciendo algo muy poderoso a los oídos de todos los que estaban ahí escuchando, de todos los que lo estaban recibiendo. Tantas veces acontecieron cosas tan hermosas, como el día que el Señor entró en aquella sinagoga para decir, cuando pasó por Isaías 61, para decir: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y después de hacer toda esa lectura, cerró el libro y dijo: esta palabra hoy se ha cumplido delante de ¿quién? ¿Cierto? Entonces ciertamente el Señor está diciendo: mire, todo lo que ustedes necesitan, aquí está ahora delante de ¿quién? Ahora está aquí delante de ustedes. La roca que brota agua y que les va a dar de beber eternamente está aquí. ¿Frente a quién? Frente a ustedes. Y cuando esa roca les dé de beber, eso va a producir en ustedes una fuente. Pero miren, una fuente de afuera hacia adentro, sino una fuente desde adentro hacia afuera. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Eso que empezó a suceder en el interior se va a ir haciendo visible. ¿Dónde? En el exterior. Se va a ir manifestando de una manera poderosa. Qué acontecimiento tan hermoso, qué invitación y qué tanta claridad el Señor estaba trayendo aquel día sobre ellos, porque les estaba recordando en 1 Corintios 10:1, si me acompañan allí. 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 1, dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y miren lo hermoso, el Señor les está diciendo: mire, todo esto que ustedes conocen, todo eso que allá era una figura, ahora aquí está delante de ustedes. Yo soy la realidad de todo eso. El maná que allá vieron, ahora yo soy el pan que descendió del cielo. La roca que vieron allá brotando agua, ahora está aquí delante de ustedes. El que tenga sed, venga a mí y beba. El Señor le estaba diciendo: yo soy el verdadero alimento que sus vidas que sus vidas necesitan, el verdadero alimento que puede llenar sus corazones. De lo que ellos bebieron allá cuando estaban con Moisés, bebieron fue de mí, y ahora estoy delante de ustedes. Y el mismo Jesús que estaba allí delante de la gran fiesta diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, es el que todos los días ha buscado nuestro corazón para decir: yo soy la roca que sacia la sed que hay. ¿En dónde? Dentro de tu corazón. Efesios capítulo número 5, verso 17. ¿Qué necesitamos nosotros? No solamente haber nacido de nuevo, sino experimentar la llenura de ¿quién? Del Espíritu, la llenura de la presencia gloriosa, incomparable de Dios sobre nuestras vidas. Efesios 5, 17 y 18 dice algo. A veces no olvidemos que cuando tomamos los versículos fuera de contexto o los tomamos aislados, siempre los llevamos a la dirección de nuestro gusto y no hacia donde Dios los estaba dirigiendo. Dice 5:17 de Efesios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Mira, cuando no entiendes cuál es la voluntad del Señor, te vas a comportar, vas a actuar, vas a pensar y vas a hablar como un necio. Vas a manifestar es la necedad de ¿quién? De tu corazón. Cuando no hay claridad de cuál sea la voluntad de Dios. Pero el versículo siguiente dice cuál es la voluntad de Dios. Dice el verso 18: ¿cuál es la voluntad de Dios? La que quiere que conozcamos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu. Y está hablando de algo que tiene que empezar a acontecer todos los días. ¿En quién?
en nuestra vida, de algo de lo que tiene que acontecer todos los días dentro de nuestro corazón, ser llenos de la vida de Dios. La vida, muchas veces nosotros estamos pensando que la vida del Espíritu es como algo raro, ¿cierto? Como que, ¿será que si siento un calor en la cabeza, si siento que las manos me tiemblan, ¿cierto? Alguna vez fui a un lugar, había ido a otra ciudad y quería como congregarme y fui a un lugar, entré y cuando empezaron a cantar hubo gente que se subía a las sillas y empezaba a temblar, ¿cierto? Nosotros vivimos experiencias de gente corriendo, haciendo el ministerio, como decía el pastor, del avioncito por la iglesia. Entonces empezaban a hacer así, por toda la iglesia corrían, ¿sí o no? Y la iglesia catalogaba eso como que era siendo lleno del Espíritu Santo, y no, eran puras cosas emocionales, porque esa persona, después de vivir todo eso, si era un hombre, se iba a maltratar a su esposa en la casa. Entonces la pregunta es, ¿cuál llenura? Si lo que Dios trae con la plenitud de su Espíritu a nuestras vidas es para que eso marque todas las áreas y todos los espacios de ¿qué? De nuestro caminar. Porque, ¿qué dice ahí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, ¿sí? En otras versiones dice desintegración, arruinará, llevará al desenfreno. Pero si quieres conocer el corazón de Dios, la mente de Dios, tienes que ser lleno del Espíritu de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Ahora, necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque la Escritura de una manera muy especial dice que si no vivimos según el Espíritu, sino según la carne, moriremos. Para eso nos ha sido provisto el Espíritu de Dios. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Corintios dice la Escritura, vosotros ignoráis que sois templo del Espíritu ¿qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois ¿qué? Vuestros, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva a que seamos llenos. Y me gustó mucho la palabra, vamos a terminar por hoy, la palabra que se utiliza ahí para llenos, en el original es una palabra que se lee plero, y significa lleno, pleno, pero no es una llenura estática, no es simplemente coger, llenar el vaso y que el vaso ya esté, no, habla de lo que domina una persona, de lo que tiene control sobre la vida de esa ¿qué? De esa persona. Mis amados, estar llenos del Espíritu de Dios significa que usted se ha ido, que usted ya no es el que gobierna, que usted ya no es el que tiene el control, que usted ya no es el que dirige, que no tiene más voluntad propia, que no tiene objetivos, ambiciones, excepto aquellas que pertenecen al Espíritu ¿qué? Al Espíritu Santo. La Escritura dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tendremos todas las peticiones que hayamos ¿qué? Hecho. Y para pedir alguna cosa conforme a su voluntad, eso nos tiene que ser revelado, nos tiene que ser ¿qué? Enseñado. Porque no olvidemos, como dice, nos han ofrecido tantas cosas que Dios no ha ofrecido y que han hallado más lugares en las ambiciones necias del corazón, ¿sí? Porque eso cautiva al corazón. ¿A quién no quiere que le ofrezcan prosperidad? ¿Quién no quiere que le ofrezcan bienestar? ¿Quién no quiere que le ofrezcan una cantidad de cosas? Pero Dios solamente ha ofrecido una, y es la vida de su Hijo. Es lo único que Dios quiere, de lo que quiere que participemos y que sea el anhelo profundo de nuestro corazón y que sea el anhelo profundo de cada una de nuestras vidas. De manera que es ser lleno del Espíritu Santo, sino estar bajo el control absoluto de Dios en mi corazón, bajo el control absoluto. Y por eso Dios va obrando cantidad de cosas para que ese control esté sobre ¿quién? Sobre mi vida, para que sea Él el que gobierne sobre mi corazón, para que esté totalmente controlado por Él en mis pensamientos,
en mis acciones, en todo lo que hay en mi vida, y en lo que no pueda caer rendido a sus pies rogando: Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto. ¿Por qué necesito la llenura? Porque nos encontramos con cantidad de situaciones. Los que trabajamos muchas veces nos encontramos con jefes difíciles, nos encontramos con situaciones complejas, y el asunto es: ¿nos envió Dios a llenarnos de aborrecimiento? ¿Nos llenó Dios? Mire que en cantidad de cosas, si no somos sabios, muchas veces los que más enfermamos el corazón de nuestra familia, muchas veces somos nosotros mismos. A veces hablamos tan mal del lugar donde trabajamos que nuestras familias aborrecen el lugar donde trabajamos. ¿Pero quién sembró eso? ¿Sí o no? Mis amados, en las relaciones de esposos no son fáciles. Esos son un milagro de parte de Dios. El matrimonio es un milagro que Dios haga que dos personas completamente diferentes puedan caminar juntas. Eso es un milagro ¿de qué? Solamente de parte de Dios. Y eso no es nada. Entre más adultos seamos, mayor tiene que ser el milagro. ¿Sí o no? Porque entre más vamos siendo adultos, somos más llevados a nuestro parecer, y la relación se hace más que se va haciendo más difícil y se va haciendo más compleja. Tiene que ser un milagro de parte de Dios. Pero ahora, mis amados, ¿cuál tiene que ser la fuente de nuestro corazón? Escucha, ¿quién tiene que ser el alimento del corazón? ¿Por qué? Hay circunstancias entre los esposos. ¿Dónde se resuelven las circunstancias entre los esposos? A los pies de Cristo. Cantábamos ahora: no hay lugar más alto que estar ¿a dónde? Si esa esposa tiene algo contra su esposo, ¿dónde lo resuelve? ¿En las consejerías? ¿Dónde lo resuelve? ¿A los pies de quién? A los pies de Cristo. ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo resolvemos? La mamá llama a los hijos y se le queja. Yo este escenario lo he visto muchas veces. La mamá se está quejando ahí con los hijos, pero cuando aparece el papá, que no se dé cuenta que yo le dije. ¿Sí o no? ¿Y cómo deja el corazón de los hijos? Enfermos. ¿Cómo deja el corazón de los hijos? Destruido. Y muchas veces ese hijo creció y no quiere a ese papá porque esa mamá le ha sembrado tanta rabia hacia el papá, que cuando crece ese hijo se levanta, y ahora la mamá está sufriendo porque el hijo se le levantó al papá. La pregunta es: ¿quién ha sembrado eso durante tantos años? Porque no resolvemos las cosas ¿a quién? Yo siempre digo algo: la mejor persona en un matrimonio que debería hablar del esposo en todo lugar debería de ser ¿quién? La esposa. Porque es que eso honra ¿a quién? Honra al Señor. Y viceversa. ¿Los dos tenemos imperfecciones? Todas, ¿sí o no? Alguien decía: la gente cree que porque le pidió ese esposo al Señor o esa esposa al Señor, entonces cree que Dios le va a dar una persona con cuerpo glorificado. Y cuando se casa y se da cuenta que esa chica se levanta con el mal aliento, y se levanta despelucada, y se levanta con ojeras, y se la pedía al Señor. Sí, se la pidió al Señor, pero eso no significa que sea un ser perfecto. Significa un ser en el que Dios está ¿qué? Obrando y manifestando. Pero ¿qué necesitamos?
el gobierno de Dios sobre nuestro corazón. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso, mis amados? ¿Qué estamos alimentando? Tomemos decisiones. No esté chateando con el que no debe chatear. No esté mandándose fotos con el que no se debe mandar. Dejen las bobadas. Tengan temor de Dios. Tengamos respeto por Dios. Eso es increíble, aún encontrando jóvenes cristianos pidiéndole a las jovencitas cristianas que le mande fotos en ropa interior por el celular, que es que la quiere conocer más. Venga, ¿qué perversión es esa? ¿Qué estamos alimentando? ¿De qué te estás alimentando el corazón? ¿De qué te estás alimentando? Pero lo más perverso no es eso. Lo más perverso es la china cediendo a mandarle las fotos. Y después ese todavía más perverso compartiéndoselo a los otros supuestos amigos cristianos, mostrándole cómo la niña le mandó las fotos. Y se convierte en un mundo de perversión, donde si no hay vida de Dios, va a seguir la corrupción metiéndose dentro de nuestro corazón, y felices en un lugar escuchando prédicas, pero muertos. Por eso la iglesia no es un lugar para sanar enfermos. La iglesia es un lugar donde Dios resucita muertos, y muertos que dejen atrás su vida y entren a la nueva y gloriosa vida que Dios trajo, y es solamente una, la vida de Jesucristo manifestada en todo lugar sobre cada uno de nuestros corazones. Si Cristo vino a nuestras vidas, nuestra vieja vida tiene que quedar atrás, los vicios tienen que quedar atrás, el mal carácter tiene que quedar atrás, porque necesita este viejo hombre ser crucificado juntamente con Cristo, y allí es el lugar donde debe quedar, para que lo que se manifieste en todo lugar sea el grato olor de su conocimiento.